Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Anne Bonny, siglo XVII, Irlanda, primera mujer pirata. ¿Sabías que Anne Cormac, más conocida por su apellido de casada como Anne Bonny y por su diminutivo de Bon, fue una de las mujeres piratas más famosas de todos los tiempos? Pues así es. Anne fue una pirata irlandesa que estuvo en el Caribe durante los primeros años del siglo XVIII. Vestía ropas masculinas, era una experta manejando las armas y era tan peligrosa como cualquier hombre pirata. Junto a su compañera Mary Read, figuran como dos de las pocas mujeres piratas del siglo XVIII, abriéndose camino en un mundo que parecía reservado únicamente a los hombres, y junto a ella fue juzgada y declarada culpable en la época de la Edad de Oro de la piratería. Como afirma la psicóloga y escritora Sarah Lorimer, es posible que fueran más las mujeres que en el siglo XVIII decidieran dedicarse a la piratería, sobre todo en un tiempo en el que la función de la mujer se reducía al ámbito doméstico, porque la piratería ofrecía a la mujer todo lo que se le negaba en tierra. Sin embargo, solo puede confirmarse la existencia de dos de ellas, que es la irlandesa Anne Bonny y también la inglesa Mary Read, y lo poco que se conoce sobre su historia es a partir de la obra del capitán Charles Johnson, que era un biógrafo de piratas. Cuentan que Anne destacaba por su valentía y por su bravura ya desde bien niña, y en su juventud incluso había golpeado de manera tan fuerte a un hombre que intentó violarla que éste tuvo que ser hospitalizado. En los escritos sobre piratería la presentan como una mujer competente, efectiva en el combate y respetada por sus compañeros de barco. Su caso fue completamente excepcional, porque, como os decía, por regla general, las mujeres no tenían permitido el acceso a los barcos piratas. Era un mundo dominado por la violencia y la crueldad, en el que las mujeres eran consideradas meros objetos de placer y de diversión. Un ejemplo de esta norma que os comentaba la encontramos en el código que redactó el capitán Bartholomew Roberts, quien escribió: «No se permitirá la entrada de ningún niño ni mujer. Si se hallara un hombre seduciendo a una de ellas y la embarcara vestida de hombre, se le condenará a muerte». A esa prohibición se unían además ciertas supersticiones, como la que afirmaba que llevar mujeres a bordo traía mala suerte. Pero hagamos un poco de historia. Anne Cormac nació en 1698 en Cork, en Irlanda, y fue hija ilegítima del abogado William Cormac y de su criada, Mary Brennan. Al poco de conocerse el adulterio de su padre, estalló el escándalo en la tradicional Irlanda, y por eso, al poco tiempo, decidieron emigrar hasta Charleston, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Al principio, la familia tuvo un comienzo difícil en ese nuevo hogar, y cuando Anne tenía ya 13 años, falleció su madre, Mary Brennan, de fiebre tifoidea. Su padre intentó establecerse desde el inicio como abogado, pero no lo logró, y finalmente se dedicó al comercio y llegó a acumular una fortuna sustancial. Y es que la habilidad de su padre con los negocios es lo que permitió a nuestra protagonista vivir una niñez y adolescencia alejada bastante de la pobreza y tener un buen nivel de educación. Pero, al parecer, a nuestra protagonista no le gustaba mucho la vida tranquila. Ya desde pequeña, le gustaba montar a caballo, usaba las pistolas mejor que muchos chicos de su edad, tenía peleas con otros jóvenes de ambos sexos y aseguran que cuando era adolescente apuñaló a una criada inglesa de la plantación con un cuchillo. Y es que muy pronto dio muestras de su gran rebeldía, lo que ocasionaba continuos enfrentamientos con su padre. Cuando Anne era adolescente, su padre la prometió a un hombre local, pero ella se resistió y se resistía a casarse.
Pero tiempo más tarde, en busca siempre de nuevas aventuras, Anne se encontró con un antiguo pirata llamado James Bonney, con quien sí se casó, y se casó a espaldas de sus padres. Al parecer, este hombre no solo ambicionaba la belleza de nuestra protagonista, sino que quería algo más. Vio en ella una buena oportunidad para enriquecerse y la verdad es que, de acuerdo con la propia Annie, según cuentan, intentaron apoderarse del negocio del padre, pero este se dio cuenta y de inmediato desheredó a su hija y la expulsó de casa. Así, nuestra protagonista se trasladó junto a su marido ya, James Bonney, a New Providence, a las Islas Bahamas, que era un refugio de piratas en aquel entonces. Y allí su marido enseguida consiguió empleo con el gobernador de la isla de Rogers. Ese empleo era el de informante del gobernador, o sea, informaba sobre la actividad de los piratas del área, informaba al gobernador. Y a Anne no le gustaba ese trabajo. Además, nuestra protagonista, una mujer muy activa, empezó a pasar mucho rato sola debido a las largas ausencias de su marido, y entonces empezó a mezclarse con otros piratas en las tabernas locales. Fue entonces cuando comenzó su relación con el pirata Jack Rackham, más conocido como Calico Jack, de quien, cuentan, se enamoró. Este hombre le compraba regalos y le pedía que se escapara con él, pero recordemos que Anne estaba casada y el marido de Anne, James Bonney, no estaba dispuesto a dejar libre a su mujer y denunció el caso al gobernador que, fijaos, la amenazó con azotarla públicamente. Así pues, Calico Jack ofreció dinero al esposo de Anne a cambio del divorcio, pero este se negó. Anne fue acusada entonces de adulterio y se ofreció entonces Calico Jack, este nuevo amante, a sacarla de la isla y a llevarla a su tripulación, algo, como os decía, muy inusual, puesto que las mujeres eran consideradas de mal augurio a bordo de un barco. Al final, Anne y este pirata, Jack Rackham, decidieron huir. Reunieron una tripulación, robaron un barco en el puerto e iniciaron así pues esa carrera dual como pirata. Para convertirse en tripulante de la nave, nuestra protagonista tuvo que utilizar el disfraz de marinero, de hombre, pues para los piratas la presencia de una mujer traía mala suerte. Así, Anne era hombre para la tripulación y mujer para el capitán, y se iniciaba una nueva serie sobre piratas famosos en el Caribe. Al principio solían atacar embarcaciones de pescadores, asaltaban barcos mercantes por toda la costa de Jamaica. Anne participó activamente en todos los abordajes y su valentía le permitió ganarse el respeto de sus compañeros. Y aunque fue reconocida históricamente como una pirata caribeña, nunca le dejaron llegar a comandar un barco propio. Fue una gran época para esta pareja de piratas. Cuando Anne, años más tarde, quedó embarazada, Jack decidió llevarla a una isla de Cuba al cuidado de unos familiares y volvió a buscarla tras haber dado a luz. No se sabe muy bien qué pasó con ese bebé. Unos cuentan que ese bebé quedó al cargo de unos conocidos, otros aseguran que tuvo que abortar o que la niña murió. Lo que sí se constata es que Anne Bonney volvió a las andadas y volvió a ejercer de pirata. Un tiempo después, capturaron un barco en el que viajaba, también disfrazada de hombre, otra mujer, la inglesa Mary Read. Así pues, ya eran dos mujeres a las que la unía una especial relación a bordo de un barco pirata. Ambas se hicieron famosas por sus hazañas en el mar y por atesorar más valor que muchos hombres, algo que quedó perfectamente demostrado en su última batalla. Y es que cuentan que en cada combate o enfrentamiento, las dos mujeres, disfrazadas de marinero, peleaban mejor o igual que cualquiera de los hombres de Jack Rackham. Rodeados por eso de cazapiratas y patrullas de la Armada Real, en el año 1720, un navío que lo dirigía el comandante Jonathan Barnett, a las órdenes del gobernador de Jamaica, pues puso ya fin a sus días de piratería. La captura del barco de Jack Rackham y de nuestra protagonista Anne Bonney fue tarea, cuentan,
bastante sencilla, porque la mayoría de los tripulantes, poco precavidos, estaban borrachos y permanecían refugiados en la parte inferior de la nave y apenas opusieron resistencia. Se ve que esta actitud enfureció muchísimo a nuestras protagonistas, tanto a Anne Bonny como a Mary Read, que los llamaban a la lucha. En realidad cuentan que fueron las dos mujeres las últimas en caer y las únicas que permanecieron en cubierta luchando hasta que fueron, sí, capturadas a la fuerza. El juicio que se celebró en las semanas posteriores tuvo muchísima repercusión en todo el Caribe y pasó a la historia por ser la primera vez en la que quedaba constancia y por escrito pues la existencia real de mujeres piratas. Finalmente, pues esos piratas fueron juzgados y condenados a la horca. Antes de que Jack Rackham fuese ejecutado, se permitió a nuestra protagonista, a Anne, visitarlo en su celda y se ve que cuentan que le dijo: «Lamento verte así, Jack, pero si hubieras luchado como un hombre, ahora no tendrían que colgarte como un perro». Anne y Mary también fueron condenadas a muerte, pero nada más dictarse la sentencia declararon estar embarazadas y como las leyes inglesas no permitían su ejecución, esta fue aplazada a la espera de que dieran a luz. Mary Read murió en prisión tras contraer unas fiebres por el parto, pero de nuestra protagonista Anne Bonny no se sabe a ciencia cierta qué pasó. O sea, existen varias teorías. Su anunciada ejecución fue aplazada varias veces y de pronto el rastro ha desaparecido de ella, dando paso a diferentes teorías sobre su supuesto final. Algunas fuentes aseguran que, al igual que Mary, murió en prisión. Otros aseguran que logró fugarse y regresó así a la vida de pirata. Pero la creencia más aceptada es que su padre se sirvió de su influencia para liberarla. Según otras fuentes, también se la liberó por la amenaza que recibió el gobernador de Jamaica de un pirata, de Bartholomew Robert, que decía: «Si Anne Bonny no es liberada inmediatamente, será mejor que se preparen desde Port Royal hasta Kingston para el trueno de los cañones de mis barcos». Otros cuentan que volvió con su marido. Así lo ilustra, por ejemplo, un artículo publicado en 2015 que se titula Anne Bonny, Irish American Pirate. Y aseguraba en este artículo que tras la liberación de nuestra protagonista, pues pudo regresar a Carolina del Sur, donde se casó de nuevo, dio a luz y formó una familia. Y allí falleció con 82 años. Solo se sabe a ciencia cierta que no fue en ese momento ejecutada, pero no existe un registro histórico de la liberación de Anne Bonny. Así pues, aunque nunca sabremos cuál fue el verdadero final de nuestra protagonista, lo que sí es cierto es que Anne Bonny ha pasado a la historia por ser la primera mujer pirata de la que se tiene constancia oficial. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? En 1978 se estrenó en Londres una obra de teatro interpretada por la Royal Shakespeare Company que se basaba en las hazañas de estas heroínas, ¿no?, de la piratería. En el año 2003, por ejemplo, pues se publicó una novela de Zoé Valdés que se titula Lobas de mar, que recrea su trayectoria vital. Y en el 2019 también podéis encontrar otra novela con el título De viento y sal, de la escritora Clara Mendívil, que se inspira también en la vida de esta pirata. Tenéis películas, en este caso, en la que se recrea su historia. También su figura se ha recreado en numerosos videojuegos, en series de televisión como Black Sails y en el manga japonés también. Y cómo no, su figura histórica sigue recreándose en numerosos cuentos para niñas y para niños, para demostrar así que no importa el género de la persona para llegar a ser lo que uno quiere ser. Podcast Lila, esta semana surcando los mares con nuestra pirata, Anne Bonny. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.